Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y el capítulo 2 de Loki nos llevó sin preámbulos a Londres en 1977 y es importante destacar que se nos especifica que esta es la línea sagrada de tiempo, no una ramificación como lo vimos en la escena postcréditos de Sylvie en el primer episodio. Loki y Mobius están buscando a X5 para sacar la información sobre Sylvie y al llegar los vemos de incógnito, con Loki no pudiendo evitar resaltar con su estilo y en lugar de ir con una camisa normal va con una sumamente ornamentada. En las paredes del cine tenemos detalles divertidos como el póster de la secuela de Cupido Motorizado de 1974, una película ficticia protagonizada nada más y nada menos que por Kingo de Eternals, quien recordemos fue el que más se mezcló con los humanos y para esconder el hecho de ser inmortal se hizo pasar por una dinastía de actores indios. De hecho, este mismo póster es de una película que también apareció en la escena donde cuenta esto Kingo en la película de Chloe Zhao. El tercer póster es el más extraño y es de Phone Ranger, que realmente se trata de un personaje perdido de Marvel llamado A.G. Bell y lleva ese mismo diseño de traje. Su traje es un teléfono, sus poderes tienen que ver con las telecomunicaciones y es uno de los tantos personajes superheroicos que llenan las páginas del arco de Civil War. Me encanta cómo este capítulo también sirve como una especie de guía turística para conocer un poco más sobre el West End de Londres, ya que todas las locaciones son reales. Y anoten, esta es la entrada lateral del cine Coward Theatre, donde se realiza la premiere de la película de X5. A unas cuadras de ahí está el callejón que termina en las escaleras llamado Sorry Steps y de hecho esas escaleras salen a la calle Sorry que apareció en Thor The Dark World. La pelea entre Loki y Brad se filmó en la calle Hutton Wall, cerca de la estación de subte Farringdon, y el bar del fondo es un bar real llamado The Hutton Town. Por último, la guarida donde Dox está preparando el ataque a las ramificaciones del tiempo es el astillero de Chatham, una locación bastante usada en películas y series. La más destacada quizás sea esta escena de Hijos del Hombre, una gran película de Alfonso Cuarón. En la premiere, Loki y Mobius encuentran a X5 viviendo su sueño, o mejor dicho, viviendo su vida. Cuando el cazador espió lo que su versión original está viviendo, no quiso volver a la TVA, sino que tomar ese lugar y vivir la vida. Esto se relaciona con la alegoría de la caverna de Platón, y tenemos otro personaje en este capítulo que va a simbolizar el otro extremo de ese postulado filosófico, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. X5 se llama Brad Wolf y protagoniza la película Zaniac, nombre que sale de los cómics, donde este es un villano en algunos cómics de Thor, y se trata de un actor que fue poseído por una entidad demoníaca. Sus orígenes son medio extraños, pero es cierto que fue parte de un cómic donde el dios del trueno se alía nada más y nada menos que con agentes de la TVA para detenerlo. Esta secuencia de apertura está acompañado por una versión más groove y setentosa del tema original de la serie, compuesto por Natalie Holt, quien compartió un detrás de escena de esta grabación en Twitter. A Brad, un periodista le pregunta sobre un posible romance con la actriz Brigitte Bardot, quien para esa época se había retirado súbitamente de la actuación, y cuando Loki y Mobius lo encuentran, él sale corriendo hasta que B15 se lo intercepta y le roba ese tempad modificado. Todo este capítulo hizo un trabajo bastante particular con los colores en la cinematografía, contrastando el naranja con el verde agua, y en esta escena se puede ver claramente. Tengo una interpretación al respecto, pero es una explicación bastante larga y lo voy a dejar para el final del video, espero les guste. Mobius persigue a X5 y lo alcanza mientras que Loki le tira un hechizo a la distancia y nos quedamos durante muchos segundos con Tom Hiddleston caminando mientras se desabotona el saco en una escena que solo tiene un objetivo. Loki encierra al cazador, quien usa un Time Twister, el mismo dispositivo que le habían puesto a Loki para mantenerlo bajo control en su llegada a la TVA, solo que Brad lo tiene en la muñeca y así puede retroceder en el tiempo para volver a la calle. Brad cree que se escapó, pero Loki lo está esperando con una ilusión, creando un grupo de ciudadanos londinenses, y me gustó que hayan incluido en esta banda a distintos jóvenes punks, porque 1977 fue un año clave para el nacimiento del movimiento y estética punk, con los lanzamientos de discos importantísimos como Pink Flags, The Wire, el disco homónimo de The Clash y por supuesto el que ha servido de influencia estética constante, Nevermind the Bollocks de Sex Pistols. De hecho, es uno de estos punks con un peinado imitando a Johnny Rotten, quien es reemplazado por Loki en este plano mientras acorrala a Brad, quien termina contra una pared, y notamos que Loki se siente a pleno usando su magia una vez más, tanto que incluso toma decisiones estéticas más que útiles, como crear sombras con sus cuernos, que solo va a ver él ya que Brad nunca mira para atrás. Sus ilusiones son tan efectivas que engañan hasta a Mobius y nos recuerdan que Loki nunca va a estar donde nosotros lo esperamos. Loki y Mobius llevan a X5 a una de las salas de interrogatorio, donde antes de entrar vemos uno de los ya típicos pósters de la TVA dando indicaciones, en este caso de cómo interrogar sospechosos. El tempad del cazador está modificado y por eso se lo llevan a Ubi, quien está en pleno proceso de modificar el telar del tiempo para que pueda manejar todas esas nuevas ramificaciones. De nuevo, acá tenemos ese contraste entre el naranja y el verde, con Ubi siendo el personaje que más se relaciona con ese color dentro de la TVA, y les prometo que
que ya llegamos a eso. OB entonces les dice que todo lo que necesitan saber sobre el Tempad está en el manual, y sobre esto me destruye que en el manual haya una foto de OB, y en el primer capítulo ni Mobius ni Loki lo reconocen porque nunca leyeron el libro de texto. En cambio Casey, que desde que tiene memoria estuvo detrás de un escritorio en la TVA, lo leyó por completo y se lo acuerda de memoria. Él también comparte que si bien no encontraron a Rabona, quien desapareció al final de la primera temporada en búsqueda del libre albedrío, sí pueden confirmar que el último mensaje en su Tempad fue de Miss Minutes. Y Miss Minutes es la clave de todo. Esta suerte de inteligencia artificial es la que controla todo dentro de la TVA. Con la información que nos dio OB el capítulo anterior sobre que ella manejaba todo en la sala del telar del tiempo, mientras que él solo bajaba cada muchos años a hacer diagnósticos, podemos entender que ella es la que decidía cómo organizar la línea sagrada de tiempo. Si Miss Minutes, sin embargo, es una inteligencia artificial, debería llevar la esencia de alguien más, y se me ocurre que esa esencia puede ser de uno de los personajes que ya conocemos, como OB, quien conoce todos los fundamentos de la TVA, o de la mismísima Rabona Renslayer, que en estos dos capítulos se nos adelantó que trabajó codo a codo con Kang. Y a propósito de esto, ayer en el debate, mi compañera Ginesidio comentó que se imagina a Rabona como la verdadera antagonista de la temporada, y eso ahora me hace pensar en que quizás Rabona, en esta interpretación del personaje, termine siendo una variante de Kang, así como lo son Sylvie y Loki. Si Miss Minutes tiene acceso total a la sala del telar del tiempo, cosa que OB no tiene por no tener el aura temporal del creador, que es aquel que permanece, eso significa que Miss Minutes está directamente relacionada con Kang o con una de sus variantes. Pasamos a la escena del interrogatorio. X5, como buen cazador que es, conoce la mecánica y en el primer round logra mantenerse fuerte contra Mobius y Loki. Con Loki, después de mencionarle a Sylvie, sabe que eso lo pone incómodo, entonces trae a colación a la mujer más importante en su vida, que es Frigga, su madre. Lo presiona diciéndole que siempre afecta a todos los que lo rodean y es un perdedor, la cual es la misma reflexión que tiene Sylvie en la primera temporada en el capítulo 4. Y después de ese duelo con Loki, Brad consigue inquietar a Mobius con otro argumento. Mobius tiene miedo de descubrir cómo es su vida por fuera de la TVA, y eso lo hace un hombre sin lugar ni tiempo. Y entonces en estos dos personajes va a descansar la alegoría de la caverna. Esa alegoría ya la conocen seguro porque es eso que te queda de las clases de filosofía en el secundario o en la escuela. Un grupo de hombres crece dentro de una caverna y solo conocen el mundo a través de las sombras que distintos objetos y movimientos producen a través del fuego. Uno de ellos logra salir de esa cueva y descubre el mundo exterior. Esto, de alguna manera, busca definir qué es el conocimiento. Al volver a la caverna, acostumbrarse a la luz exterior hace que ese hombre no pueda ver ni vivir bien en ese entorno, con lo cual los demás sienten que el exterior lo lastimó y que el conocimiento es algo malo. Trasladado acá, el lugar del hombre que sale de la caverna lo toma X5, quien salió de la TVA y logró ver la vida que tenía en la línea sagrada de tiempo. Eso arruinó por completo su cosmovisión y lo hace inapto para vivir en la TVA. Él solo quiere volver al mundo exterior por fuera de esa caverna, y Mobius, por el contrario, no le interesa, porque como le dice a Loki en la escena del Pai de Lima, ese conocimiento podría lastimarlo, no podría soportar ver que tiene una vida feliz. Y yo creo que vamos a terminar viendo la vida de Mobius en la línea sagrada de tiempo o en alguna ramificación, si es que estas motos de agua en el tráiler pueden llegar a significar algo. En la charla que tienen ambos, Loki también menciona los hechos de Avengers cuando invadió Nueva York e intentó usar la gema de la mente en Tony, pero no funcionó porque Tony tenía el Arc Reactor y después lo tiró por la ventana. Es gracioso igual que en esta secuencia admita que hizo todo eso porque estaba enojado con Odín y Thor y no por querer dominar la Tierra. Y ahora vamos a la interpretación que les vengo adelantando. La escena del interrogatorio y esta charla entre Loki y Mobius, si se fijaron, mantienen ese contraste clave entre el naranja y el verde. Un contraste que viene atravesando todo el capítulo. No encontré la entrevista donde esto se confirme y es más bien una interpretación propia, pero siento que esa decisión habla sobre el tema recurrente de toda la serie, que es la lucha entre el libre albedrío y el determinismo. En Loki tenemos la idea de que todo está predestinado y tanto las acciones como los eventos siguen una línea fijada, en este caso por la figura de aquel que permanece, o sea, la línea sagrada de tiempo. Pero también tenemos personajes que pelean contra esto, buscando el libre albedrío, o sea, sentirse dueños de sus propias decisiones. Como dije en el análisis de la semana pasada, podemos pensar esto como el orden y el caos. En este capítulo tenemos a X5 y a Sylvie como esos personajes que buscan el libre albedrío, mientras que Loki y Mobius están más cerca del otro lado, del determinismo. Loki entiende que la TVA y la línea sagrada de tiempo son males necesarios para evitar la guerra multiversal y la llegada de muchas variantes de Kangs, o al menos cree
de esto hasta el final de este capítulo. Por eso, en la primera escena tenemos a Londres bañada en naranja porque es donde X5 se siente libre viviendo su vida, pero cuando esté acorralado por Loki, que quiere volver a ponerlo en su lugar, la escena cambia a verde. La sala del interrogatorio entonces es naranja porque es en donde X5, el caos, está prisionero. En contraparte, la sala donde Mobius habla sobre el miedo que le genera conocer ese caos es verde. Y OB, el personaje más relacionado a mantener el orden a través de la TVA, es el que más cerca del verde está. Por su parte, Sylvie durante todo este capítulo está vestida de naranja y ella es el personaje que más se relaciona con el libre albedrío. De hecho, asesinó a aquel que permanece en búsqueda de esa sensación de libertad. Y la secuencia que más me gustó pensando en esta interpretación es cuando Loki y Sylvie están charlando afuera del McDonald's. Sylvie está de naranja y en la presencia con Loki se sienta en la camioneta verde. Ese es el choque de estas dos filosofías y después de este encuentro ambos van a quedarse pensando en la otra postura. De hecho, cuando vemos por el monitor todas esas líneas destruidas, Loki, a pesar de creer que es un mal necesario, queda devastado por la idea de tantas vidas perdidas. Y Sylvie, al final del capítulo, se va a quedar pensando con el Tempad maestro en la mano, quizás a punto de decidir salir de esa vida perfecta que ella cree que se armó. Y sí, probablemente esté viendo demasiado más allá, pero le pregunté directamente al director de fotografía y me likeó el comentario en Instagram, así que voy a tomarlo como un sí, es así. Como sea, Loki se conecta con su lado más malévolo en el interrogatorio con Brad y así logra que le diga dónde está Sylvie, mientras que OB descubre que no tiene acceso total a las compuertas del telar del tiempo, ya que estas solo se abren con el aura temporal de su creador, o sea, aquel que permanece. Esto creo que nos setea el próximo paso de Loki y Mobius, que es encontrar a alguna variante de este ser y llevarla hasta la TVA para que se puedan abrir esas puertas. En Oklahoma, Loki encuentra a Sylvie atendiendo al McDonald's y vemos que ella, además de tener un corte bien ochentoso, también tiene un arito del Ang, el símbolo egipcio relacionado con la vida. Eso es lo que consiguió Sylvie en esta ramificación, tener una vida. Y mientras las variantes hablan afuera, Mobius se da cuenta de que X5 está intranquilo, lo cual hace que se devele lo que viene. Dox va a podar todas las ramificaciones al mismo tiempo y eso incluye esa en la que están todos. En la TVA vemos que ya se están podando ramificaciones y cada rama tiene el prefijo 616, que es por el universo principal del MCU, así como lo había definido la cinta de la vida de Loki en la primera temporada. Mobius, Loki y Sylvie llegan a este cuartel donde Doc setió toda la operación de Tempads modificados para poder podar las líneas más rápido con las cargas temporales y se desencadena la pelea que termina con Loki y Sylvie usando el mismo movimiento que en el final de la primera temporada, aumentando su poder tomándose de las manos. Para cuando detienen todo, Dox ya había podado el 30% de las ramificaciones, lo cual es terrible pensando en la cantidad billonaria de vidas que se perdieron, pero al mismo tiempo le da un poco más de tiempo a ese telar para poder manejar tantas ramificaciones. La mirada de B15 lo dice todo, acabamos de ver un genocidio y en ese momento aparece la señal de Renslayer. Está en una de las ramificaciones que aparentemente no fue podada. Quizás ahí vayamos la semana que viene, en un tiempo y lugar del pasado, donde Rabona esté con la variante de Kang, Victor Timely, tal y como se adelantó en los trailers y en la escena post-créditos de Ant-Man Quantumania. Y así terminamos. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por llegar hasta el final. No se olviden de ese like, para ustedes es un segundito, para mí significa mucho porque nos hace llegar a más personas dentro de YouTube. Solo eso te pido antes de irme, y si sos nuevo, sé bienvenido a Cámara en Mano. Vamos a hacer estos análisis semana a semana, así que espero verte en el próximo. Si vos querés, chau.